Hola a todos, bienvenidos una vez más a los talleres de cine de Canal Plus. Hoy celebramos este encuentro en el Teatro Palacio Valdés en colaboración con el Centro Niemeyer, aquí en Avilés. Y hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con un invitado muy especial, Alejandro Amenábar, uno de los mejores directores de cine del mundo, que tiene la capacidad de hacer el mejor cine comercial porque conecta con el gran público y el mejor cine de autor porque sus películas están siempre llenas de significado. Yo siempre en los talleres cuento cómo conocí a los invitados, porque normalmente los conozco porque soy una persona muy social. Y yo a Alejandro le conocí de una manera, la anécdota que os voy a contar es real. Alejandro Amenábar asesinó a mi novia en 1995. Y de verdad, ¿eh? O sea, no digo que ahora le arrestéis ni que llamáis a la policía, pero yo estaba saliendo con una chica, lo podéis comprobar, está en IMDb, las hemerotecas, se llamaba Olga Margallo, y cuando empecé a salir con ella me dijo que estaba muy ilusionada porque le habían dado un papelito en una película. Y yo pues dije, pues yo sé mucho de cine, a ver, ¿qué película? Me dice Tesis, digo, claro, sí, hombre, sé cuál es, no tenía ni idea, claro, porque estaban rodando. Y digo, ¿y quién dirige para hacerme el guay con ella? Dice, Alejandro Amenábar, es un director nuevo. Digo, claro, hombre, que le conozco, por favor. Tampoco sabía muy bien quién era. Y digo, ¿y qué papel haces? ¿Qué haces? Dice, se llama Vanessa, pero no te voy a decir lo que hago porque prefiero que lo veas en el cine. Y un día se fue a la grabación y ya no volvió. Pensé que se había enamorado de Eduardo Noriega o de Fele Martínez, pero cuando fui a ver la película, la vi ahí. No sé si sabéis quién es Vanessa en Tesis. Es la chica a la que matan, la que da los gritos, la que está en la cinta VHS que está ¡ah! ¡Mosco! ¡Ah! Que esos gritos nunca los dio conmigo, es horrible. Total, que bueno, luego volvió y hemos tenido 2 hijos, pero así es como yo... que los hijos sí gritan, de hecho. Pero así es como, de verdad, yo conocí a Alejandro Amenábar y así es como él asesinó a mi mujer. Pero no le tengo ningún rencor porque hace películas maravillosas y quiero ahora que le deis un fuerte aplauso y que luego charlemos con él. Alejandro Amenábar. ¿Y por qué la mataste? No estaba en el guión. Bueno, se podría considerar que es el MacGuffin de la película, ¿no? Sí, es como empieza todo, por su historia. La historia de Vanessa. Cuéntanos cómo llegaste a Tesis. A lo mejor es una historia que has contado muchas veces, pero a lo mejor la puedes contar de una manera diferente. Pero Tesis es una película que fue un bombazo. Yo recuerdo verla en Bilbao y me quedé con la boca abierta. ¿Tú eres consciente de que cambiaste la manera en la que gran parte del público español veía al cine español? Hombre, yo lo que intentaba sobre todo era... Yo era estudiante en la facultad y tenía muchas ganas de hacer cosas, pero siempre lo que intentaba es hacer la película que a mí me gustaría ver en las salas. Entonces, sí, tenía la sensación de que cierto tipo de cine, sobre todo asociado al thriller o al género negro o al terror, pues no se daba tanto en el cine español. Yo quería hacer una película aquí en España, entonces cogimos muchos de los elementos del cine que a mí me había gustado mucho desde niño, de Hollywood, y lo metimos en la Facultad de Ciencias de la Información. Esa fue un poco la... Pero no era consciente de ni que iba a cambiar nada ni de nada, yo solo quería, ya te digo, hacer la película que a mí me gustaría ver en la sala. Cuando se estrenó Tesis, luego cuando le dieron 7 Goyas, creo recordar, enseguida hiciste Abre los ojos. ¿Fue por el éxito de Tesis o ya tenías incluso un guión avanzado? No, yo nunca he hecho varios proyectos a la vez y además cada vez más. Necesito liberarme de un proyecto y empiezo con el siguiente. Y en cuanto... Lo que pasa es que Tesis vino todo después, casi un año después de haberse estrenado, porque fue cuando fue la historia de los Goya y se volvió a reestrenar la película y tal. Entonces, para ese momento ya tenía medio escrito el guión de Abre los ojos, lo teníamos escrito Mateo y yo, y en verano rodamos la secuencia inicial en la que Eduardo Noriega se encuentra la Gran Vía vacía. Ajá. Y rodando Tesis, siendo un director muy joven, ¿el equipo técnico te fue difícil hacerte con ellos o tenías ya mucha complicidad? No tenía mucha complicidad porque yo le propuse a José Luis Cuerda, que era mi mentor un poco y el productor de esta historia, le dije que yo quería trabajar con gente joven, gente incluso de la facultad, para que yo tuviera la sensación de que me iban a hacer caso, porque yo mi crisis yo decía, los técnicos no me van a hacer caso.
Y él se empeñó en buscar gente con mucha experiencia, como Hans Burman, Ricardo Steinberg, y fue maravilloso, porque era gente que habían hecho mucho cine, pero nos entendimos perfectamente. Poco al revés de lo que ha pasado con Óscar Santos, que ahora me ha tocado el papel de productor, la película de Óscar Santos se llama El mal ajeno, y él sí quería estar rodeado de gente joven, gente nueva, y ha habido una mezcla entre técnicos veteranos y gente joven. En la película también tiene muchísima importancia la música. Hay una secuencia, la famosa secuencia de los cascos, cuando escribes el guión, ¿tienes la música también en la cabeza? ¿Escribes con música aparte de los diálogos? Yo escribo con música, es fundamental. Cuando estamos escribiendo, incluso cuando estamos pensando la historia para entrar en lo que es toda la atmósfera, necesito ponerme música. Y siempre lo he tenido muy claro, más o menos lo que creía que necesitaba a cada escena. En esta última película justo es en la que me he desligado, pero siempre, para mí la música ha ido muy unida desde niño. Yo empecé mi afición por el cine, yo creo que empecé antes casi por la música que por el cine. Cuando escribíais el guión, ¿erais conscientes en tesis de que estabais armonizando, aparte del thriller, humor y mensaje? La palabra mensaje no me gusta, pero no sé cómo decirlo. O sea, el efecto que provocan los medios de la comunicación cuando se mezcla con la violencia. Yo necesito, eso lo digo siempre cuando vengo a charlas o tal, cuando hablo con gente de cine, yo necesito los qués. Cuando cuento una historia necesito un qué, es muy importante, que puede ser realmente el MacGuffin. Hitchcock decía que el MacGuffin no era lo que menos importaba, lo importante era el desarrollo de los personajes. Yo creo que necesito algo de contenido, de significado en lo que cuenta la historia. Y en aquel momento, además, que era el boom en televisión de todo lo que era el amarillismo, etcétera, yo creo que de alguna manera sí sentía la necesidad de contar la historia. ¿Cuáles han sido los directores o el cine que te ha inspirado o el cine que sigue en tu cabeza ahora? Pues yo siempre digo que, hombre, han sido muchos, y me gusta cualquier tipo de cine, pero claramente mi referencia como director, bueno, han sido con Hitchcock, aprendí lo que era el montaje y la planificación, y es maravilloso cuando eres adolescente, pues ver una peli de Hitchcock una y otra vez y vas viendo cómo lo ha hecho y por qué, ¿no? Y luego está Kubrick, y luego está Spielberg. Yo creo que ahora mismo el director que tengo, o sea, el que creo que más controla lo que es este oficio, lo que supone la puesta en escena, colocar las cámaras, optimizar recursos, me parece que es Spielberg. ¿Es verdad que recibiste una carta de felicitación de Spielberg por Mar Adentro? Sí, sí. Sí, ¿qué decía? Pues nada, que le había gustado mucho. Esa la tengo bien guardadita. Esa más vino antes del Oscar. Yo decía, yo con esto ya voy a hacer mi premio. Bueno, luego vino Abre los ojos, pero antes me gustaría preguntarte, porque yo Tesis la veo una película muy planificada, cuentas mucho con la imagen. ¿Haces storyboards para todas tus películas o empezaste en esta y luego lo fuiste dejando? Sí, no, siempre he sido muy consciente, o no siempre, la primera vez que hice un corto en cine me dio cuenta de que el tiempo es oro, porque yo estaba acostumbrado a hacer los cortos en vídeo donde tirábamos de la amistad de los compañeros y que te estabas allí todo el tiempo que querías. Y ya cuando te enfrentas a un corto en cine ves que ya, pues eso, que los técnicos cobran, los eléctricos cobran y tienes que optimizar recursos. Entonces en Tesis estaba muy obsesionado con lo que era el guión técnico, el storyboard, había storyboard de todas las secuencias que tienen un poco que ver con la acción. Y quizá demasiado obsesionado. Una vez que ya tienes un poco más de dinero y más de tiempo, ya dejas el proceso más abierto. Y en Abre los ojos, por ejemplo, ya estaba más abierto en los ensayos con los actores y en las improvisaciones a plantear las escenas de otra manera. Pero en Tesis lo tenía todo muy calculadito. ¿Y Abre los ojos cómo fue? Porque es una película muy intensa, es un thriller, no sé si de ciencia ficción, tiene que ver con la ciencia, pero tiene que ver con, igual que el otro día estaba pensando yo, digo, Mar Adentro es alguien que quiere acortar su vida artificialmente y, sin embargo, Abre los ojos alguien que quiere alargar su vida artificialmente. Sí, bueno, Abre los ojos, la verdad que ha sido una película que a mí me ha creado mucha inseguridad porque no sabía muy bien lo que estábamos haciendo y todavía no lo sé muy bien lo que hicimos. Pero sí, era algo, bueno, cuando especulas sobre el futuro, cómo va a ir esto de la comunicación, la realidad virtual, etcétera, combinado con unas cuantas experiencias personales, aunque yo no me he crionizado, pero me llamó mucho la atención encontrar en internet todo el tema de la crionización y bueno, le fuimos dando forma y sobre todo queríamos plantear
algo que tuviera, es decir, cuando se habla del futuro, siempre tienes que arriesgarte a diseñar el futuro. De esta manera, al jugar con la realidad virtual, podías estar planteando una película en el futuro que en realidad estaba sucediendo en el presente. Lo que pasa es que como era una película que estaba permanentemente jugando con los saltos en el tiempo y el posicionamiento siempre era, o sea, el espectador tiene que entender solo lo que entiende el protagonista, el espectador está destinado a estar desorientado durante gran parte de la película. Pues yo digo que yo me sentía muy inseguro. O sea, que estabas como el protagonista, entonces. Sí. Tiene algún guiño a Vértigo, ¿no?, la película. Sí. En la escena que aparece Penélope Cruz, y por este rollo de la confusión, ¿no?, que se le confunden las dos mujeres. Pero eso también me trajo problemas, porque un día que me metí con Vértigo y algún crítico me metió algún palo. Ah, ¿te metiste con Vértigo? Sí, porque... No, ya no lo hago. No. No, porque analizas las pelis que te gustan y las que no te gustan, y yo Vértigo no es de mis favoritas de Hitchcock, entonces yo creo que hay un par de cosas que no me terminan de funcionar de Vértigo. Aquí también hiciste la banda sonora, ¿no? ¿Lo haces después de la película? ¿La compones después de la película o ya compones antes algo? Bueno, yo estoy canturreando toda mi vida, como un pajarito. Cuando me levanto por la mañana estoy canturreando. Y cuando estoy ya rodando, alguna vez ha pasado que estamos rodando y porque estoy canturreando tenemos que cortar la toma, porque lo veo con la música. Pero realmente el proceso serio empieza después, porque además a mí me cuesta muchísimo, es lo que más me cuesta de todo, hacer la música. Entonces, cuando ya la película está montada, me siento delante del teclado y empieza el trabajo duro. O sea, más bien es trabajo posterior. A veces me ha pasado de tener una melodía en la cabeza, estar todo el rodaje canturreándola, y cuando la he probado con el teclado no me termina de funcionar, pero me funciona para la siguiente película. O sea que... ¿Y los otros, dices que ya habías decidido hacerla en inglés, pero todavía no tenías a la protagonista, no tenías a Nicole Kidman? ¿Teníais a alguien en la cabeza antes de que Tom Cruise contactara con vosotros? Sí, había varios nombres, pero era uno de esos personajes, como con Hipatia en Ágora, para el que yo no tenía nadie en la cabeza cuando estábamos escribiendo. Y cuando estuvo el guión escrito y cuando por fin asumimos que lo íbamos a hacer en inglés, pues ya te digo, surgieron varios nombres y Nicole era uno más. Lo que pasa es que a mí en ese momento me costaba creerme, además por la imagen que proyectaba Nicole, no la veía como la madre austera de los otros. Y ahora, claro, cuando ves la película no se me ocurre otra actriz que lo hubiera podido hacer mejor. Claro. ¿Y cómo fue el proceso? Porque es una película muy oscura, es casi teatral en el buen sentido de la palabra. Tienes un reparto internacional, supongo que tú tendrías que dirigir en inglés. ¿Todo Pues eso sí, te lo pasaste pipa? ¿Eh? ¿Te lo pasaste pipa? Me lo pasé pipa. Sí, no, lo más complicado fue en el momento que asumimos que lo íbamos a rodar en inglés, pues fue aprender inglés, porque yo hablaba el inglés de hello, how do you do, y eso fue lo más complicado, eso, y dirigir niños. Eso también me asustaba un poco, porque yo no tengo muchos niños alrededor, como tú, y yo digo, se va a acercar a estos niños alguien que les habla con un acento extrañísimo, que les dicen que hagan esto y lo otro, ya verás, tú no nos vamos a entender. Y aparte, cuando trabajas con niños es que te tienes que implicar, o sea, te tienes que hacer cómplice de ellos y hacerte colega. Entonces, eso fue lo que más miedo me daba, pero al final funcionó bastante bien. La luz es prácticamente otro personaje. ¿Cómo diseñaste la luz con Aguirre Sarobe? Pues yo creo que Aguirre Sarobe era el director idóneo para una película como esta, porque es el que mejor controla la penumbra, ¿no? Y esta es una película que no va sobre la oscuridad, en realidad va sobre la penumbra. Ese espacio indefinido, esa luz neblinosa. Y no sabría decirte, porque de luz es casi de lo que menos controlo de todo el proceso. Me parece tan complicado cuando los veo con los, ¿cómo se llaman? Fotómetros. Los fotómetros y tal, digo, yo no sé cómo lo hacen. Entonces yo ahí sí que me fío de su buen gusto, y yo, por supuesto, había visto las películas, las fotografías de Aguirre Sarobe y me encantaba. Yo creo que jugó también con una luz muy suave, muy tamizada, algo que iba un poco a la contra de muchas películas de género que venían de Hollywood en ese momento, con una luz mucho más fuerte. ¿Y cómo decidiste hacer Mar Adentro? Porque creo que a lo mejor leíste los poemas de Ramón Sampedro, pero
Sí, ¿Pero decidir hacer una película por leer unos poemas? Yo había leído los poemas, había leído el libro Cartas desde el infierno hacía años, porque como todo el mundo había visto por la tele el caso de Ramón, me había llamado mucho la atención que había escrito un libro con la boca y lo leí, recuerdo que me impactó muchísimo. Y eso quedó ahí. Entonces, después de hacer los otros, me fui de vacaciones, después de hacer toda la promoción, me fui de vacaciones a la playa y estando enfrente del mar, oyendo el sonido de las olas y tal, dije, mi próxima película debería empezar o terminar con el mar. El mar tiene que ser una imagen. Y volví a leer el libro y de pronto dije, pero si esta es la historia de un marinero, y encontré la conexión entre el mar, esa línea de mar que nunca se acaba, el infinito, la muerte, no sé, y ahí empecé a darle vueltas y vi la posibilidad de contar una historia sobre la muerte, pero desde la vida, porque cuanto más analizaba el caso de Ramón Sampedro, más vivo me sentía yo, y aparte yo creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? La muerte es algo que nos pasa a todos y tendemos a mirarlo como si no tocara, nos toca porque se muere alguien cercano y porque nos vamos a morir nosotros, pero ya digo, empezó todo con la imagen del mar frente de mí. Luego hay mucho simbolismo en la imagen o mucha metáfora. ¿Eso lo tenías previsto desde el guión o fue cuando planificaste? Bueno, me gusta funcionar con símbolos y muchas veces está en el guión. Además está la regla esa de oro que si puedes contar algo con una imagen mejor que con palabras. Otras veces surge en rodaje y otras veces son los periodistas los que te dicen, oye, ¿y esto qué? Y te das cuenta que a lo mejor justamente has hecho algo que ni habías concebido. Pero sí, me gusta mucho jugar con los simbolismos. La última película, sobre todo, que es una película sobre el círculo. Y vamos a hablar ahora de Ágora. 50 millones de euros. ¿Tuviste que pedir mucho? Tuve que pedir, sí. Nos costó, estuvimos como un año con la financiación, sobre todo porque no era una película de 50, era una película de 80, 70, 60 y bajamos a 5. Un día vino Fernando Baira a casa y me dijo, mira, esto es lo que hay, no vamos a juntar más de 50 si queremos que este proyecto sea viable. Entonces la pregunta era si íbamos a conseguir reconstruir Alejandría. Pero el problema es que cuando yo digo que esta historia es como mar adentro, es como la historia de Ramón Sampedro. Yo iba a contar la historia real de una mujer, lo que pasa es que esta mujer en vez de vivir en Suño, pues vivía en Alejandría en el siglo IV. Entonces reconstruir eso cuesta mucho dinero. Y hubo un momento que para mí también se convirtió en una obsesión. Cuando viajamos a Alejandría y vi lo poco que queda, pero digo, por aquí ha caminado, hace 1600 años había soldados romanos, sacerdotes paganos, yo lo quería devolver todo a la vida, entonces quería mostrarle del modo más preciso a los espectadores cómo podía ser esa ciudad, y eso cuesta mucho dinero. Y una película que hace Alejandro sobre Alejandría, eso no es aposta, ¿no? Es así. De hecho, lo que más nos ha costado encontrar es el título de la película y en algún momento alguien planteó Alejandría, digo, no, esto... no. Pero el título lo encontramos porque Fernando sugirió Ágora, buscábamos una palabra que estuviera dentro del guión y en el Ágora es donde empezó todo. O sea, todos los acontecimientos que llevaron a la destrucción de la segunda biblioteca de Alejandría empezaron en el Ágora, que era como el gran foro griego, en este caso con la gran plaza. Entonces hubo una pequeña reyerta que fue creciendo y acabó con la destrucción de la biblioteca. Y ese verano justo me fui de vacaciones a otro barco, y el barco se llamaba Ágora. Digo, esto ya es la señal, tengo que llamarle Ágora a la película. Bueno, Ágora es una historia apasionante, muchos personajes alrededor de Hipatia, que a mí me pareció un sol, como que va iluminando a mucha gente y que va cambiando. La gente cambia alrededor de ella. ¿Cómo se llega a Rachel Weisz? ¿Es por la directora de casting o una sugerencia tuya? Fue la directora de casting que la sugirió. A mí me gustaba muchísimo su trabajo, pero igual que con los otros yo no tenía ni idea de quién podía interpretar el personaje de Hipatia, porque buscábamos a alguien que entrara de lleno en el mundo de la ciencia y que no fuera la mujer del científico o la secretaria del científico, no, que fuera la científica. Y le enviamos el guión y dijo que sí inmediatamente. O sea, tuve muchísima suerte de que quisiera estar metida en el proyecto desde el principio. Y lo que ella tenía era, puede parecer una tontería, pero tiene una carrera universitaria, cosa que yo no tengo, pero que eso te demuestra que lee algo más que guiones, y mucha pasión y muchísimo talento, y luego es bellísima, entonces era perfecta para el personaje. Sí, tiene una secuencia, la primera secuencia en la que está dando clase, en la que ella tiene un carisma brutal que no te olvidas el resto de la película.
Sí, ella es otra cosa que yo no contaba con eso, pero Rachel es una persona muy, muy honesta, muy directa, y eso lo da su personaje, esa pureza, alguien que no está dispuesto a comprometer sus ideas y su honestidad por nada. ¿Y por qué fuisteis a rodar a Malta y no a la isla de Perejil, teniendo aquí nosotros? Pues nos fuimos a Malta. Malta es el único sitio donde podríamos haber hecho esta película como la hicimos. Ya se han hecho más películas allí de este tipo, se ha hecho Gladiator, se rodó gran parte, Troya. Malta tiene una serie de fortificaciones, está toda fortificada, y tiene se llama el Fort Ricasoli, que es una construcción del siglo XVIII, con edificios reales a los que tú puedes añadir elementos de decorado y, bueno, y todo adquiere unas dimensiones enormes. Y yo estaba muy empeñado en que la película no fuera pues eso, un juguete digital, sino que hubiera mucha verdad, que los actores interactuaran con el decorado. Entonces era el sitio perfecto para construir un gran decorado, era Malta. Y luego en Malta, aparte que tienen todos los rasgos del Mediterráneo, hablan inglés. Con lo cual, para una película que se iba a rodar en inglés, es bastante práctico. Igual que Mar Adentro provocó mucho debate sobre la eutanasia, ¿tú crees que Ágora puede provocar debate sobre religión, ciencia, ciencia, religión, cómo se mezclan, o religión, Estado? Sí, puede, vamos, hay una visión cuando uno de los actores vino a la prueba de casting y se presentó con un crucifijo muy grande y quería saber de qué palo iba yo, de qué iba la película, y yo le expliqué, dije, esta es una película escrita por un ateo, yo para ese entonces ya era ateo, sobre una mujer que se negó a ser bautizada, a pesar de que sus mejores amigos eran cristianos bautizados, ella se negó a ser bautizada. Y hay un posicionamiento en la película. Y es verdad que la película te cuenta, aunque tampoco se centra demasiado en eso, pero te cuenta el tradicional enfrentamiento entre la ciencia y la fe, básicamente porque la ciencia lo que ha venido a decir es que no estamos en el centro del universo, sino en una esquina perdida de la galaxia, y eso crea bastante estrés. Pero sí, teniendo ese planteamiento en la película lo que claramente está condenando es la violencia. O sea, en el momento que yo, para imponer mi idea, recurro a la tortura, al asesinato. Entonces yo digo que se debería sentir más aludido por esta película un terrorista de ETA, de los que han estado poniendo bombas este verano, que un cristiano de hoy en día que no va por la calle matando a la gente. Luego, Ágora también tiene, a nivel de dirección, tiene momentos que a mí se me pone la carne de gallina cuando te he contado antes, hay una escabechina en la ciudad, en Alejandría, y tú te dirás, bueno, la va a ver desde fuera, pero no, te vas, hasta que se ve la Tierra en el universo pequeñita y se siguen oyendo los gritos del conflicto. Y te sientes con vergüenza ajena diciendo, pero qué cutres Yo creo que es somos. lo que pasa a veces cuando asistes a una escena de violencia y lo ves desde fuera y te da vergüenza ver a dos personas que se están pegando. Y yo quería que en esta película, parece que cuando cuentas algo que ha pasado hace 2000 años y en el Egipto romano, pues que era todo muy heroico, muy épico, la gente con las espadas y tal. Y yo quería mostrar que aquí los héroes no son justamente los que recurren a los palos, sino los que han usado la cabeza. Y invitar a los espectadores a ver las cosas desde fuera. O sea, tú mira esta escena, o sea, aquí se están pegando palos, ahora míralo desde fuera, fíjate qué feo es. Qué ridículos somos cuando nos estamos pegando a veces por tonterías. Es un momento cuando están saqueando la segunda biblioteca de Alejandría en la que le das la vuelta al mundo. Estás como contando, aquí se dio la vuelta al mundo cuando nos cargamos la segunda biblioteca de Alejandría, incluso con la primera. Sí. Bueno, el plano, la idea era contar la escena de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Está contada desde la euforia de los cristianos que arrasaron la biblioteca, que es algo que yo no sabía tampoco. Yo no sabía, para empezar, que había dos bibliotecas y que la segunda fue la que arrasaron los cristianos. Y está contado desde la euforia cristiana, pero en ese momento, además toda la música es todo muy, muy, muy épico, pero la cámara da la vuelta porque justamente lo que le estoy contando a los espectadores es que toda esa alegría, en el fondo se están haciendo daño a ellos mismos, están destruyendo. Hay algo que me llama mucho la atención, es tan fácil destruir como si fuéramos niños, y es tan difícil construir. O sea, llevó siglos acumular toda esa cantidad de saber y en unas cuantas horas se lo llevaron todo. ¿Es verdad que tú querías rodar esa Alejandría como si fuera la CNN, como si estuviéramos viendo un informativo? Quería la sensación, no rodarlo exactamente, porque sobre todo he intentado estar abierto a cualquier tipo de técnica
que con esta película quería sentirme bastante liberado. Entonces quería que en una secuencia pudiera entrar una grúa, una cámara en mano, un steady, y en lo que tenía que ver con las escenas de masas, yo creo que sobre todo tiene que ver con el posicionamiento. Es decir, que a veces yo pensaba que me han dado el privilegio de poder viajar al pasado con un equipo de cámaras. Vamos a ver dónde, aquí sabemos que va a pasar algo muy gordo, vamos a ver dónde nos posicionamos para registrar todo esto. O sea, tiene que ver mucho con el posicionamiento, más que estar haciendo así, moviendo la cámara de un lado para otro. ¿Qué es más sencillo, rodar una película como Tesis, un principio, todo arranque, o rodar una producción tipo Hollywood, 50 millones de dólares de presupuesto? ¿Qué es más difícil de llevar? ¿La primera, que es con pocos medios, o esta que tienes que responder ante un presupuesto de 50 millones? Pues en realidad el proceso ha sido bastante más parecido. Yo creo que mi película más difícil de plantear fue Los Otros, que curiosamente formalmente es la más sencilla. Por lo que os decía antes, porque era una lengua que no era la mía, porque entraba en contacto con una estrella o dos estrellas internacionales, porque rodaba con niños. Y en esta película, como en Tesis, intentaba llevarme la lección muy aprendida, pero en el fondo para mí ha sido sorprendentemente más fácil de lo que esperaba. Ha sido un rodaje en el que no yo pensaba que pues, lo típico que pasa en este tipo de producciones, que un huracán se lleva aparte de los decorados, nada, fue todo bastante plácido y se cumplían los plazos. O sea que en ese sentido lo veo muy parecido a Tesis, porque yo llevaba mucho miedo antes de empezar el rodaje y procuraba llevarlo muy preparado en las dos películas. He leído que después de Cannes habéis remontado la película, habéis quitado 15 minutos. ¿Puedes explicar un poco cómo es este proceso? Gracias. Sí, bueno, para mí el montaje nunca es algo definitivo hasta que ya no puedes hacer más. Y en este caso ya... Por eso yo ahora estoy tan tranquilo, porque ya digo, si es que la película ya está, ya no se puede tocar. Pero Cannes nos sirvió un poco para testar la película, y yo, aunque la película se presentó perfectamente terminada, sí que tenía la sensación de que no la había reposado lo suficiente. La película duraba 141 minutos y le hemos quitado 15, que sobre todo tienen que ver con el contexto histórico y con el mundo de los parabolanos. La película te cuenta la historia de los parabolanos, que era una orden especial de monjes cristianos que cuidaban a los enfermos, a los leprosos, enterraban a los muertos y acabaron convirtiéndose en un brazo armado, o sea, un auténtico ejército. Que yo digo es el momento en que los cristianos pasaron de ser perseguidos a perseguidores. Me parecía que era una orden muy interesante para mostrar en la película. Y de eso me lleva un poco en la película. Luego también había un prólogo de 2 minutos y medio con música y estrellas, que también me llevé. Y en general no son cortes que me duelan. O sea, yo siempre intento firmar mis montajes, y ahora el montaje que defiendo y el que reivindico es el de 126 minutos. Pero bueno, es normal que pasen, o sea, que se toquen las películas. Yo en Los Otros estuve retocándolo hasta el último momento. Mira, más que una pregunta, quería hacerte una felicitación. Me imagino que, de acuerdo con todos los que estamos aquí, por hacernos disfrutar tanto con tus películas y hacernos olvidarnos de casi todos los que tenemos problemas. Y la única pregunta que te quiero hacer es que si nunca has sentido miedo por ser un director tan innovador y tan diferente, ¿no? Miedo. Gracias. Gracias. Miedo, sí, miedo. No, bueno, yo creo que fíjate, yo no me veo innovador, en el sentido, yo creo que juego con muchos con el lenguaje que todos conocemos, y juego con el género y con cosas con las que el espectador se puede identificar muy bien, y justamente lo que busco, creo que igual lo que puede tener no sé si innovador o interesante mi cine, es que yo busco un proceso en el que voy de lo aparentemente inaccesible, como puede ser el mundo o los poemas de Ramón Sampedro, para traducirlos en un lenguaje cinematográfico. En este caso, cómo el ser humano nos dimos cuenta de que no estábamos en el centro del universo, pues también transformarlo en una trama para una película. Pero el lenguaje que busco juega dentro de los parámetros de los géneros, creo. Y miedo no, porque por encima de todo, para mí, esto siempre ha sido mi entretenimiento, mi hobby. O sea, yo cuando estaba estudiando, lo que más me gustaba era ver películas y escribir y hacer música. Entonces, en el momento que me dan la oportunidad de hacerlo esto y encima me pagan, o sea, lo que lo hago es con mucha ilusión y mucha pasión. Creo que cuando rodaste Tesis, me parece que no creías mucho en la escuela de cine. Sí, bueno, no creía en la...
En la Facultad de Ciencias de la Información. La Escuela de Cine, de hecho, me iba a presentar porque estaba empezando de nuevo la Escuela de Cine. Pero no, en la facultad yo fui muy buen estudiante, yo era un buen cristiano, hasta que llegué a la facultad y bueno, pues todo eso que tenía que ver en teoría con lo que a mí más me divertía, pues no era tan divertido. Y ahí tampoco es que buscar una colisión con los profesores, pero vamos, que no iba demasiado por clase. Y de alguna manera yo creo que lo que hice fue buscarme la vida haciendo cortos, o sea, buscarme la vida por otro lado, que es en el fondo como aprendes esta profesión. Dicho esto, yo creo que es muy importante, primero, tener una carrera, conocer a gente a tu alrededor, o sea, mis mejores amigos vienen prácticamente todos de allí, de ese ambiente, o sea, todos, quieras que no, nos hemos acabado colocando en el cine o en la tele o en prensa, o sea, que allí conoces a los que van a ser tus amigos y eso te enriquece muchísimo. Bueno, a mí me gusta mucho el cine y Alejandro Amenábar está entre los directores de los que voy a ver todas las películas, diga lo que diga la crítica. La que menos me gustó, Abre los ojos, quizá por esa a mí inquietud también. que tiene. No, yo lo que quería más bien preguntar es, a mí me parece que los personajes de mujeres en tus películas son personajes especiales. Yo, en una palabra asturiana diría llambiones, quiere decir golosos. Es decir, si yo fuera actriz quisiera ser, desde la cuñada de San Pedro hasta Lola Dueños, pasando por el Belén Rueda, Nicole Kidman o la guardesa Nicole Kidman, que es una actriz inglesa que no recuerdo el nombre. Quizá es que te gustan las mujeres, lo digo en general, el carácter de las mujeres, y Hipatia puede ser ese colofón a esos papeles de mujeres tan extraordinarios. Pues me lo han preguntado a raíz de esta película, pero en realidad yo me he dado cuenta que he ido saltando, desde mi primera película he ido saltando de mujeres a hombres, porque Tesis, la protagonista es una mujer, Abre los ojos hombre, Los otros mujer, Mar adentro hombre, rodeado de mujeres, y finalmente Hipatia, que es una mujer rodeada de hombres, es prácticamente la única mujer en Ágora. Yo lo que intento es crear personajes interesantes. Y luego también otra cosa, luego buscar cosas con las que yo me pueda identificar, pero también buscar elementos de gente que conoces. Hay algún personaje en alguna de mis películas que está sacado directamente de algún amigo o una amiga que tengo. En el caso de Hipatia hay como 3 mujeres que cogió, las he mezclado y ahí hay elementos de ellas en la película. O sea, intento escoger de la realidad, pero no distinguiría, no creo que haya enfatizado más en el mundo de la mujer. Siempre intentas, desde luego, tener un personaje interesante, porque, como os he dicho antes, lo más importante es el actor o la actriz en la pantalla y para eso necesitas que haya un personaje. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un placer, ha sido muy generoso. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Y un aplauso a Alejandro. Muchas gracias.